Buenos días, estudiantes. Estamos hoy en la cuarta lección. Ya vimos lo que significa México, donde se trabaja con la intuición en armonía con la inteligencia. Pero hoy vamos a ver Tenochtitlan. Tenochtitlan. Recordemos que las palabras náhuatl todas son graves. No hay esdrújulas. Tenochtitlan viene de Tenochtle, que es una tuna que se da en los pedregales. Y la tuna tiene forma de corazón, no como la que nos dibujan en forma de unas nalguitas de niño. Para el indígena náhuatl, entonces Tenochtitlan va a significar hombres de corazón valiente, porque lo literal sería donde hay tunas duras. Entonces, México Tenochtitlan va a significar donde se trabaja con la inteligencia en armonía con la intuición de hombres de corazón valiente. Hombres de corazón valiente que trabajan en armonía con lo masculino y lo femenino. Tenochtle. Ahora sí está bien. Entonces, donde abundan las tunas duras, o la metáfora hombres de corazón valiente. Ya vimos Niminostra Soja Machililia, que es una forma de dar gracias, pero también hay otras formas con las que podemos dar gracias, que sería Tlazoctla, o también Tlazocamati. Desde este momento en que te veo los ojos y de aquí en adelante, todo lo que para mí era basura se ha convertido en ternura, en cariño, en amor, en algo valioso. Es así como ellos, en su habla náhuatl, que es un habla que significa hablar armoniosamente, el habla náhuatl es vivencial, abre puertas a lo espiritual, a otros niveles de conciencia. Por eso se enseña en muchas universidades, desde hace años, en las mejores universidades del mundo, el habla náhuatl. ¿Por qué? Porque cada palabra está ubicada en el tiempo y en el espacio, y es vivencial. Vimos también la otra palabra para decir buenos días, que sería macuali tonali. Macuali tonali. Pero ahora vamos a ver cómo se dice buenas noches. Macuali yo Uali. Macuali tonali, ya comentábamos que significa que la luz del sol se instale adecuadamente en tu mente y en tu corazón para que tengas un día de claridad de entendimiento. En cambio, Macuali yo Uali va a significar que las energías de la noche regidas por los movimientos de la luna se instalen adecuadamente en tu mente y en tu corazón para que aviven tu sentir y mejoren tu intuición. Eso es hermoso, hermosísimo. Son decretos, el habla náhuatl son decretos. Para despedirse de las personas, ellos dicen, Ok Matsili. Ok Matsili. Que te vaya bien, pero en este caso va a significar, cuida por dónde van tus pies, por dónde van tus pies y qué hacen tus manos para que tengas un rostro verdadero y un corazón valiente. Eso es lo que dicen cuando se despiden. Por donde quiera que vayas, busca siempre ser hombre bueno, ser hombre valiente. En náhuatl, sabio se dice Inistli
Inistli, Injolot, Yolot, Yelistli. ¿Qué significa? Yolot va a significar corazón. Yolotzin, el sin es honorífico, corazoncito. Inistli va a significar rostro o sabiduría. Inistli, Yolot, Yelistli es sabio o tener un rostro verdadero y un corazón valiente. Eso es lo que significa la despedida. Bien, en la descripción del video van a encontrar el enlace para el grupo de WhatsApp. Eso es todo para esta sesión. Ya llevamos 4. Espero que ya tengan su cuaderno en donde van anotando hasta el momento las 4 lecciones, porque con eso voy a evaluar. Después me mandan la foto. A la 10ª sesión les voy a pedir que me manden la foto de su cuaderno para tener yo evidencia.